¿Cuál debe ser el objetivo de Pemex? De manera muy simple, ¿para qué queremos que exista Pemex? Estas preguntas se pueden responder diciendo que Pemex debería ser una empresa productiva que maximice los recursos petroleros de largo y corto plazo, o bien afirmando que Pemex debe ser una entidad que funja como instrumento de política pública, auténtica palanca del desarrollo nacional a través de diferentes cadenas productivas o subsidios que tiene. En definitiva, la respuesta que se elija determinará por completo el debate que tomamos siempre en el país acerca de petróleos mexicanos. El primer paso para abordar dicho debate consiste en el conocer el amplísimo papel que juega Pemex actualmente en la industria de los hidrocarburos, sobre todo en la industria económica que aporta economía al país. A continuación viene un video donde muestra algunas cosas que hay gente que habla y no sabe ni siquiera para qué es Pemex. Pemex no solo es petróleo. Petróleos Mexicanos es una empresa paraestatal creada en 1938 para explotar los recursos energéticos de la nación y satisfacer la demanda nacional de productos derivados del petróleo. Es la empresa más grande de México y un eje fundamental para el desarrollo económico del país. Genera 150,000 empleos directos y es el mayor contribuyente fiscal. 1 de cada 3 pesos del presupuesto del gobierno de la República proviene de Pemex. El petróleo es un líquido aceitoso y denso de origen fósil formado por la descomposición de materia orgánica, como desechos de plantas y animales que fueron acumulándose a lo largo de millones de años en formaciones rocosas, bajo capas y capas de sedimentos. Pemex localiza los yacimientos y extrae el petróleo crudo o el gas. Sin embargo, el petróleo requiere de complejos procesos para convertirse en combustibles y productos útiles para la vida cotidiana. Pemex es una de las pocas empresas petroleras a nivel mundial que desarrollan toda la cadena productiva de la industria, a través de un corporativo y 4 organismos subsidiarios: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Pemex Exploración y Producción busca los yacimientos en el subsuelo terrestre y marino, perfora los pozos y extrae gas y petróleo que separa y distribuye tanto para exportación de crudo como para ser procesado por las otras 3 subsidiarias. Pemex Refinación se encarga de convertir el petróleo crudo en gasolinas, diésel, lubricantes, combustóleo y asfalto. Surte a Pemex Petroquímica de materia prima para elaborar productos petroquímicos y distribuye combustibles a las más de 10,000 estaciones de servicio de la franquicia Pemex. Pemex Gas y Petroquímica Básica está presente todos los días en la industria y los hogares mexicanos, pues procesa, transporta y comercializa el gas natural y gas LP a través de 16,000 kilómetros de ductos, una longitud mayor a la de todo el continente americano. Asimismo, surte a Pemex Petroquímica de etano y metano para el proceso de petroquímicos. Pemex Petroquímica transforma los petroquímicos básicos de gas y petróleo en materias primas para elaborar plásticos, pinturas, materiales de construcción, cosméticos, refrigerantes, aditivos, fertilizantes, textiles, hules sintéticos y hasta medicamentos. Así que juega un papel muy importante en nuestra vida cotidiana. Desde hace 100 años, el petróleo es la principal fuente de energía en el mundo y es difícil imaginarse la vida sin él. Desafortunadamente, se trata de un recurso no renovable y cada vez tenemos que buscar los yacimientos en lugares más lejanos y más profundos con mayores costos operativos. México es el 6º país productor de crudo a nivel mundial y Pemex, la 4ª empresa petrolera y la única autorizada a producir y comercializar petróleo y sus derivados en nuestro país. Satisface el 100% de la demanda nacional, además de exportar crudo al resto del mundo. La producción petrolera se mide en barriles, una unidad de medida de volumen equivalente a 158.9 litros, es decir, casi 8 garrafones de agua. Contrario a lo que se cree, un barril no es un tambo ni los buques tanque van cargados de estos. El barril es solo una medida para el líquido. Petróleos Mexicanos es una empresa rentable, sustentable y socialmente responsable.
Su política de transparencia rinde cuentas a la ciudadanía respecto al máximo aprovechamiento de los hidrocarburos, propiedad de la nación. Desde hace 75 años, Petróleos Mexicanos trabaja para construir un México más próspero, más justo e incluyente, y se esfuerza cada día por ser una empresa rentable, moderna, transparente, ambientalmente segura y mundialmente competitiva en beneficio de México. Transformando Pemex para transformar a México. En definitiva, el esquema jurídico bajo el cual opera Pemex da lugar a que la existencia de un organismo que cada vez es más ineficiente no ha podido mejorar por razones de orden político. Carece de un proceso transparente de rendición de cuentas. Otro elemento que resalta del mal manejo de Pemex es el descuido a la investigación científica en el petróleo de nuestro país. Por ejemplo, de 2.148 instituciones de investigación, solo 122 estudian la industria petrolera. Por un lado, la abundancia en los recursos disponibles en los yacimientos mexicanos a lo largo del siglo XX hizo que nos concentráramos en la industria como instrumento de política pública para desarrollar la industria alrededor de ello. Pero por otro lado, fue esa la misma bonanza petrolera y las extraordinarias ganancias provenientes de las exportaciones del crudo la que facilitó el trabajo de un gobierno que no quería asumir el costo político de cobrar impuestos a los mexicanos. No es algo extraño.
1.269.200 millones de pesos. ¿Sabías que ese es el monto total que Pemex aportará al presupuesto del país este año? Y no es poca cosa, representa casi una tercera parte de todo el dinero que el país tiene para satisfacer sus necesidades este año, para construir escuelas, dar becas, recoger la basura, prestar servicios de salud, administrar justicia, crear empleos, todo. 1.269.000 millones. Son más de 6 veces lo que Brasil ha invertido durante los últimos 6 años para llevar a cabo la Copa del Mundo. La más cara de toda la historia. Son más de 3 veces el presupuesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene para proveer de salud a todos los mexicanos. 3 veces. ¿Y cómo hace Pemex para conseguir ese dinero? Es sencillo. Pemex es una de las empresas más exitosas de toda la historia. Pasó de aportar 500,000 millones en 2002 a 880,000 millones en 2007 y al impresionante 1,25 billones que aporta ahora. Es la 13ª empresa con más ingresos en el mundo. Tan solo superada por otras como Walmart, General Electric o Hewlett Packard. Es cierto que Pemex destina casi todos sus ingresos en impuestos. Por eso es algo bueno. También es cierto que tiene problemas administrativos y que carece de tecnología para refinar sus insumos o para realizar exploraciones en aguas profundas. Pero si queremos que Pemex tenga lo necesario para invertir en ella misma, en lugar de buscar asociación con empresas privadas que se apropien de sus millonarios ingresos, deberíamos buscar que esas empresas paguen sus impuestos y aporten al presupuesto. ¿Sabías que tan solo 5 empresas en México ganan juntas más de lo que Pemex gana en un año? Telmex, Walmart, Coca-Cola, Cemex y Alfa ganan 1,700,000 millones de pesos, pero no pagan en impuestos ni una fracción de lo que Pemex. Las grandes empresas no pagan impuestos. Si las 30 empresas que más ganan en este país contribuyeran con lo que les corresponde en impuestos, Pemex no tendría que ceder todos sus ingresos al fisco. No necesitamos que Exxon o Chevron administren las refinerías y ductos de Pemex. Necesitamos voluntad política. Si se administra de manera eficiente, Pemex tendrá lo necesario para estar a la vanguardia tecnológica en el corto plazo. No solo en hidrocarburos, sino también en otras energías limpias y renovables, como la eólica y la solar. Para lograr privatizar el petróleo, necesitan hacernos creer que Pemex está en declive. Y claro, ¿cómo no lo vamos a creer si tienen a uno de los líderes sindicales más corruptos de toda la historia como senador? O argumentan que únicamente hay petróleo para los próximos 9 años. Falso. México tiene reservas petroleras para los próximos 40 años sin siquiera hacer exploración en aguas profundas. Busca la información por ti mismo. Aquí encontrarás todas las ligas para hacerlo. Son solo páginas oficiales. Podrán tratar de manipular la información, pero no pueden esconderla. Pemex necesita modernizarse, sí, pero para lograrlo no es necesario reformar ni una sola ley. Si una parte de las ganancias de Pemex se queda en unas cuantas manos o se va al extranjero, nosotros tendremos que pagar lo que dejan de aportar. Es por eso que planean aumentar el IVA o gravar alimentos y medicinas, que históricamente no han tenido impuestos para poder apoyar a los que menos tienen. Inclusive quieren poner impuestos a los libros. Imagínate, hacer más cara hasta la cultura. No permitamos que nos quiten el petróleo, defendámoslo. Es de lo poco que aún nos queda. Otras de las deficiencias de Pemex es que la administración no tiene consejeros independientes y carece de experiencia en los negocios, lo cual consideramos muy importante, ya que todo el país está hecho un desastre precisamente por esta situación. Desde luego, uno de los grandes asuntos en este momento en México tiene que ver con la industria energética, básicamente el envío que hace el gobierno federal al Senado de la República de una iniciativa cuya pretensión principal es modificar la Constitución, el artículo 27 y el 28, una reforma que también está ahí del Partido de Acción Nacional, bastante más audaz, dicen los expertos, sobre el tema, y bueno, lo que el PRD presente en su momento sobre esta materia. Estamos en un momento de país donde se toca esa circunstancia que apunta a la apertura, a las modificaciones legales, a la pretensión de una incursión mayor de la iniciativa privada nacional y extranjera en temas petroleros y en temas de electricidad. ¿Qué le parece, ingeniero, el momento que se vive? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué va en juego?
Bueno, yo creo que la reforma está vinculada al compromiso 56, que pretende, el compromiso del Pacto por México, con lo que se pretende incrementar la producción a 3 millones de barriles de petróleo por día a finales de este sexenio, 2018, y luego todavía incrementar más la producción. Entonces ahí debemos de partir de cuáles son las áreas donde puede proceder ese incremento de la producción. Y lo que nos indican, de acuerdo con un recuadro que es el 35 de la Estrategia Nacional de Energía, estos incrementos de la producción hay que tomar en cuenta que la producción actual va a ir declinando. Entonces hay que compensar la declinación y aportar nueva producción. Va a proceder de lo que se descubra, o sea, de exploración. Así está en ese recuadro de la Estrategia Nacional de Energía. Entonces, se piensa que tenemos grandes recursos y los principales funcionarios, es el director de Pemex, el secretario de Economía, etcétera, nos dicen que esos recursos se encuentran localizados principalmente en 3 áreas: aguas profundas, las formaciones de lutitas, shale oil, shale gas, y Chicontepec. Pero no se cuenta, como debería de ser, de una sustentación lógica que sería a partir de reservas probadas, certificadas y no desarrolladas, sino de lo que se piensa que se va a descubrir. Doctor Montoya, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está pasando y que enfrenta México con esta discusión? Lo primero es tener conciencia de qué estamos hablando. El petróleo y la energía no es un sector económico, es la columna vertebral de la economía en su conjunto. No un sector, no es un la sector. columna. Es la columna vertebral. No es una actividad en donde de manera accesoria este debate pues no tenga mayores consecuencias. Esta es la columna vertebral de toda la economía y todo el modelo de desarrollo. Punto. Segundo a partir de ahí. México no es un gran país petrolero. Las reservas probadas de México, ahora del orden de 14,000 millones de barriles, son menos del 1% de las reservas probadas que existen en el mundo. Y tenemos petróleo para su explotación a la actual tasa aproximadamente 9 o 10 años. De manera que de entrada, la idea de aumentar la extracción para exportarla es irracional. Comparativamente, hoy Venezuela tiene las mayores reservas del mundo que le permiten su producción posiblemente 90 o 100 años. Estamos hablando de condiciones totalmente distintas. Tercer punto. Lo que ha sostenido los últimos 30 años la economía nacional es la renta petrolera. Durante la década de los años 80, la renta petrolera pagó el equivalente de 10% del PIB para el servicio y pago de la deuda externa. Del año 2000 al año 2012, Pemex Pues bueno, realmente Pemex no es un negocio familiar. Se supone que debe ser del país, pero sin embargo, sí ha sido un negocio, pero es la joya de la corona que mantiene a los ninis, por así decirlo. Ninis burocráticos que se llenan los bolsillos con los honorarios. Además, es bien sabido que la empresa que toca el gobierno
empresa que quiebra. Pemex ha estado ahogado en papeles, carpetas, archivos y muchas cosas que hacen que se haya rezagado por causa de lo ineficiente que ha sido el gobierno. La paraestatal debe dejar al descubierto realmente qué pasa en ella, quién la maneja, qué hace, cómo, con qué y para qué lo hace. Pues ciertamente el gobierno federal solo entrega cuentas para algunos cuantos. Mi postura es la no privatización de Pemex y no a los contratos de utilidad compartida.